Bien, esta es la resolución del ejercicio 4.1 en la guía 7 sobre la composición de estas dos funciones y se pide en la parte A determinar el dominio de G compuesto con F, ¿ya? Y luego en la parte B se pide calcular G compuesto con F, ¿ya? Aquí se está preguntando solo por la expresión algebraica dada en el dominio, ¿cierto? Con su conjunto de llegada, escrita como una función, es decir, G compuesto con F de el dominio hacia el conjunto, hacia los reales, vamos a poner, que toma un X y lo lleva en la expresión algebraica, ¿ya? Entonces, tenemos que identificar ese dominio y la expresión, ¿ya? Primero partimos por el dominio, pero antes partamos por saber qué es lo que están pidiendo. G compuesto con F. G compuesto con F es una función que primero aplica la F, ¿cierto? Y luego de la F aplica la función G, ¿sí? Entonces, para que esta función compuesta exista, necesito que este conjunto, esa intersección, sea distinta de vacía. Esa intersección corresponde a la intersección de dos conjuntos. Por una parte está el recorrido de la, G, de la F y por otro lado está el dominio de la G. Entonces necesitamos saber estos dos conjuntos, ¿ya? Para determinar el recorrido de la F necesitamos el dominio de la F, ¿sí? Y para determinar el dominio de la G simplemente necesitamos la expresión algebraica. Aquí es fácil porque si observamos acá arriba, la función G es una función cuadrática, cuyo dominio son todos los reales. El dominio de la G son todos los reales, ¿ya? Por lo tanto, lo que calculemos como recorrido de la F, ¿sí? Si va a intersectar a todos los reales, esta intersección va a ser justamente el recorrido de la F. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar un conjunto que va a ser siempre, siempre subconjunto de los números reales, ¿ya? Entonces partimos por calcular el dominio. Primero calcular el dominio y después calcular el recorrido de la F, ¿ya? Entonces, vamos allá. La F tiene una expresión algebraica que es raíz de x menos 1 más 2, ¿sí? Esta función está definida siempre y cuando el x menos 1, que es la cantidad subradical, sea mayor o igual a 0. Esto quiere decir que el x es mayor o igual que 1. Esa es la única condición, por lo tanto, el dominio de la función f es el conjunto del 1 al infinito, ¿ya? El 1 cerrado, porque aquí admito la igualdad. Ahora, para determinar el recorrido, este es el dominio, ¿cierto? Para determinar el recorrido de la función, que sería la parte 2, lo que hago es observar la definición del recorrido, que son todos los elementos en el conjunto de los números reales, tal que son imágenes de algún x, y ese x es un elemento del dominio de f, ¿ya? Este dominio de f ya lo tenemos calculado, es del 1 al infinito, ¿cierto? Entonces el x está en ese conjunto, el y es igual a f de x, pero f de x es raíz de x menos 1 más 2, ¿sí? Y busco los y en R tales que cumplan esa condición. Entonces esto es el recorrido de f. Ese es solamente por la definición. Y aquí nuevamente tenemos dos partes, la primera y la segunda, ¿ya? En la primera tengo que despejar el valor de x, ¿ya? Entonces de la ecuación y igual a raíz de x menos 1 más 2, despejo x. Para despejar x, sumo, resto 2 a ambos lados. Entonces queda y menos 2 igual a la raíz de x menos 1. En esta parte me doy cuenta de que la raíz quedó igualada a una expresión.
Como la raíz cuadrada siempre es mayor o igual a 0, necesito que la otra expresión, y menos 2, sea mayor o igual a 0. Entonces, y menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0. De donde el i resulta ser mayor o igual a 2. ¿Ya? Y luego seguimos despejando la x. Recuerde que todas estas condiciones de la y van a formar parte del recorrido de la función. Para despejar, elevo al cuadrado. Entonces queda y menos 2 al cuadrado igual a x menos 1. ¿Sí? Y luego sumo 1 a ambos lados y queda y menos 2 al cuadrado es igual a, más 1 igual a x. En esta parte aplico la condición 2. Esa. ¿Ya? ¿Qué dice la condición 2? Que el x es un número más grande que 1, mayor o igual a 1. Entonces, si este número es mayor o igual que 1, es porque esta expresión, y menos 2 al cuadrado más 1, también es más grande que 1. Entonces, y menos 2 al cuadrado más 1 tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Ya? Como ando buscando las condiciones del i, bueno, ahora intento despejar i. ¿Ya? Cuando intento despejar i, tengo que restar 1 a ambos lados y me queda i menos 2 al cuadrado mayor o igual que 0. Ahora observe que esta expresión, por estar al cuadrado, siempre es mayor o igual que 0. Por lo tanto, esto se cumple para todo número real. Todos los i que yo ponga en este espacio van a hacer que i menos 2 al cuadrado sea mayor o igual que 0. Entonces tengo esta condición A y esta condición B para la i. Como la i tiene que cumplir todas las condiciones simultáneamente, ¿cierto? Tiene que ser un número real cualquiera, pero tiene que ser un número real mayor o igual que 2. Por lo tanto, el i tiene que ser mayor o igual que 2. Ahí cumple las dos condiciones, A y B. Como el i es el que me da los elementos del conjunto recorrido, esto quiere decir que el recorrido de la función f es del 2 en adelante. ¿Sí? Una vez que tengo el recorrido y dominio de la primera función y el dominio de la segunda función, es decir, aquí tengo, vamos a poner acá, del 1 al infinito, el recorrido de la f es del 2 al infinito, el dominio de la g son todos los reales y esto lo tengo que intersectar. Entonces, si intersecto todos los reales con el intervalo del 2 al infinito, me da justamente el intervalo del 2 al infinito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que este conjunto es la intersección, o que el dominio de la G contiene a todo el recorrido de la F, pero además que todos los elementos que están aquí van a parar a ese conjunto que dibujamos ahí en amarillo. Y esos conjuntos, o sea, esos elementos, son números reales, es decir, están en el dominio de la G. Por lo tanto, va a ser posible tomarlos en el dominio de la G y aplicarle G. ¿Ya? Entonces, como el recorrido de la f, que es del 2 al infinito, esto está contenido en los números reales, que es el dominio de la g, ¿sí? Todo elemento de, del dominio de la f, ¿sí? Es decir, del 1 en adelante, tiene una imagen
en el intervalo del 2 al infinito, que está contenido en el dominio de la G. Así, todo x en el dominio de la función f puede tomarse para aplicar f, ¿sí? Y aquí resulta f de x, y luego a ese elemento aplicarle la función g. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo en el dibujo? Es que todos los elementos que están aquí en el dominio de la f van a parar a este conjunto amarillo, ¿sí? Del 2 al infinito, y del 2 al infinito son números que yo puedo tomar para evaluar la función g. Entonces ahora vamos a ver que el dominio de la compuesta es igual al dominio de la f, y en este caso es del 1 al infinito. Y ahí tengo la parte A lista. Ahora, en la parte B, que es determinar la expresión g compuesto con f, bueno, simplemente calculo g evaluado en f de x, ¿ya? ¿Qué hace la f? La f era, o es, la raíz de x menos 1 más 2. Sí. ¿Y qué es lo que hace la g? La g es la función, acá arriba está, aquí, al número o a la expresión que estoy evaluando, le resto 2 y luego la elevo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, a lo que estoy evaluando, a la raíz de x menos 1 más 2, le resto 2 y a eso lo elevo al cuadrado. Primero resuelvo dentro del paréntesis, entonces estos dos se anulan y queda raíz de x menos 1 al cuadrado. Y el cuadrado de la raíz es simplemente la cantidad subradical, es decir, x menos 1. Y aquí tengo la expresión algebraica de la compuesta. La función compuesta, g compuesto con f, va del dominio de la f, es decir, del 1 al infinito, que es lo que tengo acá, ¿sí? Y llega a los números reales. De este conjunto no me voy a preocupar por ahora. Toma un x y le asocia el x menos 1. Y ahí hemos calculado el dominio de la compuesta y hemos definido la función compuesta.